Crece 2023, cruzando fronteras. Amados hermanos, hermanas, bienvenidos al día 18 de nuestra campaña. Por los próximos días vamos a adentrarnos, así les advertimos ayer, ¿se acuerdan? Vamos a adentrarnos en las verdades del Evangelio, porque vamos a pasar a la sección de mensajeros en esta miniserie llamada Testigos y Mensajeros. Así que vamos, como dijimos, a sumergirnos en las verdades del Evangelio, de este mensaje, y vamos a estar viendo varias lecciones espirituales. No tienes que aprenderlas de memoria, no ese es el propósito, tampoco se las tienes que recitar a los demás a la hora de compartirles de Cristo, no. El propósito, más bien, es que seamos formados y estemos armados con estas verdades eternas, listos para presentarlas cuando se dé la oportunidad. Así que comencemos. Bueno, ¿dónde comienza el Evangelio? ¿Con el ser humano? ¿Con el diablo? No. El Evangelio comienza con Dios. Todo tiene que ver con Él. Conocer a Dios es fundamental, pero no solo para poder tener una base con quien presentar el mensaje del Evangelio. Recuerda que Dios no solo quiere que hablemos un mensaje, sino que seamos el mensaje. Cada hombre y mujer que fue comisionado o comisionada por Dios primero tuvo un encuentro con Él. Conocer a Dios es la esencia del mensaje del Evangelio. Necesitamos conocer a Dios para ser empapados de Él, de su presencia a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de que existiera el ser humano, existía Dios. Antes del primer amanecer y atardecer existía Dios. El texto sigue relatando cómo fue que Dios creó todo lo que existe: la tierra, las nubes, las montañas, el aire, el agua, los seres vivos. Déjame hacerte un par de preguntas que, aunque parezcan básicas, son importantes para entender la naturaleza de Dios. Antes de que se creara la tierra, ¿dónde se sostenía Dios? Cuando no existía el aire, ¿cómo respiraba Dios? Antes de que hubiera luz, ¿cómo se alumbraba Dios? En definitiva, ¿cómo es Dios? Verás que Dios es mucho más de lo que crees o imaginas. Dios está más allá de nuestra comprensión y de cualquier definición. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios es eterno. No tuvo un principio ni tendrá un fin. Y esto ya es una declaración que nos obliga a cruzar las fronteras de nuestro intelecto, incluso de nuestra imaginación. Él existe antes que todo. Él es creador de todo, pero no fue creado. Dios es la causa y origen de todas las cosas. Por ser eterno, el tiempo no aplica para Dios. Para Él no hay pasado ni futuro. Algunos han planteado que Dios vive en un presente continuo. Su perspectiva del curso de las cosas es completamente distinta a tu perspectiva. Tendrías que tener su inmensidad y su altura para entender la perspectiva de Dios. Y hablando de entender a Dios, la Biblia jamás pretende explicarlo o demostrar su existencia. La Biblia simplemente revela ciertos aspectos de su persona que Él nos ha querido revelar. La Biblia también nos enseña que Dios es espíritu. No posee un cuerpo material ni tampoco lo necesita. Dios no necesita pupilas para ver, no necesita pies para correr, ni manos para tocar. Dios es absolutamente otro. Por eso es que la razón no alcanza para conocerlo. Se necesita fe. Y aunque muchas personas miran con desdén a los que creen y se consideran superiores por ser escépticos, la fe es un lenguaje superior a la razón. Una reflexión más. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios, para vivir
en su presencia. El Génesis nos habla de un huerto que Dios plantó y en el cual puso al ser humano. Ese huerto era Edén y Dios se paseaba de manera natural allí, así nos dice la Escritura. Su presencia llenaba el huerto y el hombre y la mujer vivían en torno a esa presencia. Era su hábitat natural, tal como el agua es el hábitat para los peces y el oxígeno para los otros seres vivos. Dios había declarado que al desobedecer su voz, el ser humano saldría de su presencia y como consecuencia moriría. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, desterrados de la gloria de Dios. Esto nos enseña que hay una gloria a la que el ser humano perteneció y de la cual fue separado. Pero de eso hablaremos el día de mañana. Por hoy basta decir que todo tiene que ver con Dios. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas tienen sentido en Él.